Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Melvin Silva, docente de la asignatura de Física de la Escuela Agrotécnica de Oriente de Jacaleapa, El Paraíso. En esta ocasión, pues vamos a presentar, ¿verdad?, una videoclase dirigida a estudiantes de segundo de bachillerato, 11º grado, con el tema presión en un fluido. Este tema, pues vamos a ir examinándolo, ¿verdad?, y viendo la relación que tiene con muchas cuestiones cotidianas que muchas veces damos por sentadas. Y que es asombroso, ¿verdad?, cuando podemos explicarlas desde la óptica científica. Vamos a comenzar. Puntos importantes. Todo fluido, sea este un gas o un líquido, ejerce una fuerza perpendicular a la superficie en contacto con ésta. Ya sea un cuerpo sumergido, o también puede ser la pared del recipiente que contiene este fluido, ¿verdad?, ya sea gas o líquido, como les mencioné. Aquí en la imagen nosotros podemos notar, ¿verdad?, el tipo de fuerza que el fluido ejerce sobre una pequeña porción de área. No vamos a entrar en detalle sobre esos diferenciales de área, diferenciales de fuerza, porque son conceptos que de repente, ¿verdad?, para aquellos que se vayan por las áreas de las ingenierías, van a poder entender mucho mejor ya en la universidad. Pero concentrémonos en la imagen. Vemos que hay dos fuerzas, son contrapuestas, ¿verdad?, por la tercera ley de Newton, son iguales, acción y reacción, la sumatoria de fuerzas debería ser 0. Sin embargo, están actuando sobre esta pequeña superficie, sobre esta pequeña área, y lo están haciendo en un ángulo normal, como le llamamos nosotros, o sea, perpendicular. Son fuerzas perpendiculares con un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Y esas son las fuerzas que todo fluido ejerce, ya sea sobre un cuerpo sumergido o sobre las paredes de un recipiente. Esto también tiene mucho que ver con lo que dice a continuación aquí el párrafo. En un fluido en reposo, las fuerzas que actúan no pueden ser paralelas, solamente perpendiculares, ya que esto provocaría una aceleración del cuerpo sumergido. Si las fuerzas fueran en la misma dirección de la superficie, fueran paralelas a la superficie, entonces esas fuerzas al actuar podrían producir aceleraciones, o sea, cambio ya en el estado de movimiento. Por lo tanto, las únicas fuerzas que están actuando son fuerzas perpendiculares en un fluido en reposo. Y, como ya lo habíamos mencionado, son fuerzas perpendiculares y opuestas entre sí. Eso nos lleva ya a la definición de lo que es presión en un fluido. Se define la presión como la fuerza normal ejercida por el fluido por unidad de área. Es esa fuerza que está actuando por unidad de área la que define el concepto de presión. Ojo, presión no es lo mismo que fuerza, ¿verdad? En la cotidianidad nosotros podemos decir, ejerce una presión, pero en realidad lo que nosotros estamos ejerciendo es una fuerza. Entonces, ese concepto, por favor, tengámoslo en mente, ¿verdad? Fuerza no es lo mismo que presión. Ahora, cuando la presión es la misma en todos los puntos de una superficie finita A, entonces podemos establecer una relación que es la que se muestra aquí a continuación, la que les estoy marcando. Presión P es igual a la fuerza perpendicular que actúa sobre un área. O sea, presión es igual a fuerza entre área. El área en donde está actuando esa fuerza. Una relación bien sencillita y fácil de recordar, que vamos a estar utilizando en lo sucesivo en este tema. Las unidades en el sistema internacional SI para la presión es el pascal, en donde tenemos la siguiente equivalencia. Un pascal es igual a un PA, que sería la forma abreviada de pascal, y también, dándolo en unidades de newton sobre metro cuadrado, es igual a 1 newton sobre metro cuadrado, dado que newton define fuerza y metros cuadrados en el sistema internacional define área. Muy bien. Algunos ejemplos de la presión en nuestros medios, vamos a mencionarlas así rápidamente.
La olla de presión, su mismo nombre lo dice, ¿verdad? El calor, que más adelante en un tema ya con temperatura se va a estudiar, ¿verdad? Produce que el gas contenido o el fluido que se convierte en gas contenido dentro de la olla ejerza una presión, ¿verdad?, creciente y que permita pues la cocción rápida de algunos alimentos. La presión atmosférica, nosotros estamos sumergidos en un océano de aire. Estamos en el fondo de un océano de aire y por lo tanto, como estamos sumergidos en un fluido que es el aire, este ejerce presión tanto sobre nosotros como sobre todo lo demás. Más adelante hablaremos también en detalle sobre lo que es la presión atmosférica. La inmersión, todos hemos experimentado, ¿verdad?, cuando nos sumergimos en una piscina o en algún río, ¿verdad?, en nuestro medio, Honduras, pues que al estar a ciertas profundidades, pues sentimos, ¿verdad?, cierta presión por parte del agua, ¿verdad?, sobre todo en nuestros oídos, entre más profundo estemos. Entonces también ahí se explica, ¿verdad?, cómo la presión actúa. La relación P igual a fuerza sobre área también se puede aplicar con objetos sólidos en contacto. Por ejemplo, explica la facilidad en introducir un clavo en una pared, o por qué la punta de una piocha rompe con facilidad pesadas rocas, etc. Entre más pequeña es el área de contacto, ante la acción de una fuerza, mayor es la presión ejercida. Y eso lo vamos a ver a continuación un poquito más en detalle. Tomen nota de lo que acabo de mencionarles. Aquí tenemos nuevamente la formulita que habíamos establecido al inicio cuando definimos presión, que tenemos que presión es igual a la fuerza perpendicular sobre el área de acción. Ahora, ¿qué sucede? Como es una división, es una razón, entonces en el denominador A, si este valor aumenta con respecto a la fuerza que está actuando, si este valor aumenta, el resultado va a ser una presión menor. Ahora, si este valor A disminuye, se hace muy pequeño, entonces la relación fuerza entre área va a producir una enorme presión. Eso es lo que les mencionaba. Un clavo entra fácilmente en una pared porque el área de contacto, la punta del clavo, es muy pequeña en comparación con la fuerza que se ejerce con el martillo. No es lo mismo tratar de meter un clavo en una pared que tratar de meter un objeto de madera, por ejemplo, con cierta área en su base, a golpes en una pared. De repente hasta sea imposible hacerlo, ¿verdad? Y es por la relación que existe entre la fuerza y el área para ejercer presión. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, en la imagen, en donde vemos que en este experimento, ¿verdad?, tenemos una tabla con clavos, muy parecida a la famosa cama de clavos también, que seguramente ustedes ya han conocido, y se está ejerciendo una fuerza, ¿verdad?, con la mano, sobre el globo que está apoyado en esos clavos. Sorprendentemente el globo no se revienta. Y la razón es porque el área de contacto es más grande. No sucedería lo mismo si el apoyo sería solamente sobre un clavo. Inmediatamente el globo seguramente reventaría. Pero en este caso el globo está descansando sobre cientos de clavos, ¿verdad?, innumerables clavos, y por lo tanto el área está más distribuida, el área de contacto, y como el área es más grande, la presión es menor. Por lo tanto, el globo no se revienta. Espero que me hayan comprendido la explicación. Desde luego, la ventaja de los videos es que podemos grabar las veces necesarias hasta comprender completamente. Hasta aquí la primera parte de este tema. Hasta luego.